Muy buenos días, querido público televidente. Sean bienvenidos a su segmento Salud por Dos. Hoy nosotros estamos contentísimos, gracias al Señor, que nos permite estar en esta pantalla con este compromiso, dándole una entrega de salud a cada uno de ustedes, la doctora Ive Gómez y el doctor Josué Pichardo. Hoy con un tema de cardiología para todos ustedes. Pero antes de pasar el micrófono a mi compañero, yo quiero regalarle un verso bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 12, 16. Dicen, oigan cómo dice, que la vida vale más que la comida y el cuerpo vale más que el vestido. Así es, a veces le damos valor a algunas cosas, pero realmente hay que tener prioridades. La vida vale más que la comida, el cuerpo más que la ropa. Eso lo dijo el Señor hablando del afán y la ansiedad. A veces nos afanamos mucho por algunas cosas, por bienes terrenales, y está bien ocuparnos, pero no preocuparnos, Pichardo. Hay que aprender a descansar. Sí, 100% de acuerdo. Buenos días para todos ustedes. Y nos dejaron la pista caliente, Ibe. O sea, sí, esa gente se fueron, tiraron una bomba y se fueron ahí, de los médicos, la ARS, colegio médico. Es triste. Sí, la situación realmente es un poco estresante, pero nosotros no vamos a tomar estrés. Nosotros seguimos relajados hablando de medicina. Tú sabes que mi personalidad es así, no me permite hablar mucho de asuntos donde haya que estar pendiente de pleito y demás. Sin embargo, no puedo estar ajeno a lo que pasa en el medio, y en el ambiente médico, porque me toca directamente. Soy parte de lo que está pasando, soy parte de lo que se vive cada día, de lo que viven cada día los pacientes que van a mi consultorio. Yo me lavo la mano como Pilato. Sí, ustedes los odontólogos quizá van un poco más fácil, más suave en ese aspecto. Pero nosotros los médicos tenemos todos los días, ¿verdad?, que estar de frente a esta situación penosa, porque muchos pacientes que van a verme a veces entienden que el problema es el médico, que soy yo, que no tomo su ARS o que no queremos atenderlo, pero la realidad nada que ver, son decisiones que las toman las instituciones a la cual pertenecemos, entiéndase el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Dominicana de Cardiología, y por lo tanto uno se adhiere a las directrices que se toman de manera consensuada, y tenemos que apoyar obligatoriamente nuestros gremios 100%, porque entendemos que lo que se pide no es solo de hecho para los médicos, y por eso te digo, no me podía quedar callado, porque llegamos justamente cuando ellos hablaban de ese tema, y uno dice, wow, pero es que me toca como sensiblemente mis células, mis células interiores. Entonces es un asunto de que el colegio médico y las sociedades médicas especializadas no están luchando solo para obtener beneficios propios, sino ¿qué es lo que dice el colegio? Que se cumpla la ley. La 8701 tiene una serie de informaciones, incluyendo que a los pacientes hay que cubrirle los medicamentos en un 70%, no una proporción pequeña, que hay pacientes que a mí, de manera particular me pasa, que le hago una indicación de 4 o 5 medicamentos que tiene que tomar un paciente y en la primera compra se va. Me dicen, doctor, pero lo que me da la ARS me dio para una receta. O sea, estamos hablando de que le dio para un mes, le quedan 11 meses y esos 11 meses entonces, ¿quién le ayuda? ¿Quién le asiste? Justamente quizás eso se enlaza con el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que hay pacientes que necesitan tomar muchísimo más de un medicamento para controlar su condición cardiovascular y controlar la presión. Entonces, señores, la realidad es esa. O sea, el colegio médico, las sociedades especializadas, lo que quieren es realmente, que lo que está ahí planteado en la ley, que dice que inmediatamente yo soy médico especialista o médico general incluso, y en República Dominicana cumplí todos los requisitos que dice mi Constitución para yo tener un S4 de ley que me permite ejercer mi profesión como médico, no sea la ARS que me diga, no, usted ahora no puede porque yo tengo que darle un código. Y si yo no se lo doy, usted no puede trabajar como médico. Pero yo cumplí con lo que dice la ley en República Dominicana, mi Constitución, mi país. Peor aún, me hago especialista y me hago subespecialista, y si no tengo ese código no puedo ver paciente, porque las ARS dicen, no, si yo no le doy ese código usted no puede ver mi paciente. Pero por favor, es la ley que tiene que cumplirse. Entonces le decía aquí a los colegas que no podía quedarme como callado, porque la verdad es que me toca las venas, y eso entiendo que la población tiene que saberlo, que no es una lucha propia para que los médicos se beneficien más, sino que la población en sentido general le toque lo que está establecido, lo que corresponde por ley. Yo pensaba que
quizá aquellas ARS que tienen 2 o 3 meses que no le subsidian nada a ningún paciente y van a hacer una devolución de algo, Pichardo, porque mira, ahora hay seguros que tienen hay seguros que tienen 2 o 3 meses que no le cubren a un paciente una aspirina. Exacto, porque y que no le pagan una consulta. Y están facturando porque y siguen las cotizaciones le siguen depositando no se mensualmente lo que te descuentan a ti, lo que me descuentan a mí, lo que le descuentan a todos ellos. Le siguen depositando su dinero. Entonces, esa ARS que digan realmente, bueno, entonces, como yo tengo esos 2 meses que me siguen depositando mi dinero, ¿qué vamos a hacer ahora con ellos? Miren, Pichardo, y te digo otra cosa, que yo entiendo que el sistema está mal, porque tú decirle a una persona, te tienes que atender con tal doctor específicamente, yo creo que violenta la dignidad del ser humano, porque la salud, señores, es tan delicada que, por ejemplo, en mi caso como odontóloga, Pichardo, hay pacientes que para sentarse en un sillón odontológico necesitan sentirse identificados con el doctor, Claro. porque es difícil, Imagínate, es un trago amargo, entonces dice, imagínate que venga y dice, no, pues se van y no vuelven. Eso es a la boca, imagínate la que ustedes cuando tienen que ir al ginecólogo. Ay, mira, al Pichardo. Cardiólogo. Ay, Pichardo, ¿Entienden? no toquemos el tema del ginecólogo. Entonces, señores, lo primero que dice la ley es que usted tiene libre elección. Lo primero que dice la ley es eso. Sin embargo, sabemos, todo el mundo sabe, el derecho, todo el mundo sabe en este país que hay muchísimas ARS que le dicen, mire, para darle los medicamentos, para ponerlo en un plan, usted tiene que ir a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, donde yo tengo una solución para que le den sus medicamentos. Pero ¿quién le dijo a ustedes que es así, es que funciona? Si yo quiero ir donde mi médico, donde yo me siento primero en confianza, donde entiendo que tiene la especialidad que me va a atender, de hecho, porque entiendo que el médico tiene la experiencia, donde yo... ¿Entiende? Entonces, ¿quién le dijo a la ARS que son las que tienen que manejar ese proceso? Entonces, ahí es que está el detalle, señores, mi querido público, ahí es que está el detalle. No es que los médicos quieren embolsillarse cada vez más dinero, es que realmente tengamos esa equidad y tengamos la libertad de elección y tengamos justamente los médicos la libertad de trabajar en nuestro país después que hemos cumplido con la ley dominicana. Bien, así que no podíamos quedarnos así, porque fue que nos dejaron la pelota caliente aquí. Sí, y se ve raro que todos nosotros no digamos ni pío. Obligatoriamente, entonces... Todos los médicos conocemos perfectamente este problema, lo conocemos perfectamente. Lo que no nos gusta es hablar del tema todos los días, es porque tenemos, ¿verdad?, otro pensamiento y tenemos una idea diferente de cómo se hace la lucha. Y se tiende, sí, se puede prestar a confusión de creer que uno lo que es un sindicalista y que uno anda buscando. De hecho, respeto a los sindicalistas y de hecho entiendo claramente que tienen que hacer su función. Que tienen que hacer su función, pero cada quien tiene esa personalidad, tiene esa forma de ser, de pensar, ¿verdad? Y se dedica a lo que entiende que su vida y es lo que le sale mejor. Miren, en el día de hoy hablamos de que íbamos a mencionar medicamentos que se usan para la presión arterial y que a veces algunas personas entienden que por qué cuando van al médico a uno le indican una pastillita y esa le indica la presión, le controla la presión, pero hay otros que hay que indicarle 3, hay que indicarle 4 medicamentos y eso a veces crea una situación hasta de desconfianza del médico o del paciente hacia el médico, porque dice, ven acá, pero yo fui donde un doctor que me indicó 5, pero mi vecino le controla la presión con una sola, con una pastillita. ¿Qué será? ¿Y por qué ese doctor me indicó 5 pastillas? Eso yo lo he escuchado mucho de los pacientes. Sí, y de hecho a veces entienden que el médico no sabe mucho lo que está haciendo, o tiene algún interés de indicarle mucha pastilla, o aquel paciente tiene alguna condición especial, con ese médico que le indicó una sola y con eso está controlado. Mire, la situación real es que no todo el mundo le funciona igual. A no todo el mundo le funciona la misma medicación, no a todo el mundo le funciona la misma pastilla. Usted no tiene la misma presión que tienen otras personas. Y un dato cardiológico visto desde este lado, Pichardo, es que lo he visto porque lo veo en la consulta. A veces hay pacientes que llegan, sí doctora, yo soy hipertenso, tomo tal o cual medicamento, pero cuando tú lo evalúas, el paciente no está controlado, el paciente tiene la presión en la nube. Entonces le digo, ¿usted se medicó hoy? Sí, yo me mediqué, pero cuando lo abordo, ¿y cuánto tiempo usted tiene que está tomando ese mismo medicamento y que no va al cardiólogo? Entonces ahí suben la mirada. Entonces ya ahí yo me doy cuenta. Ahí hay muchas cosas por donde tenemos nosotros que explicar. Mira, 35% de la población dominicana es hipertensa.
35%, que es un número altísimo, un 35%. Pero ¿cuál es el problema? De esos 35% de personas, ¿cuáles están tratados para la presión? Para saber realmente quiénes están medicados. Pero de ese 35%, quiénes están tratados y quiénes están controlados adecuadamente, que ese es otro dato. ¿Qué es lo que pasa justamente con eso? Que a veces hay personas que se están tomando una tabletita por 1 año, 2 años, 3 años y creen que solo por tomársela ya están solucionando un problema, pero no funciona así. O sea, usted tiene que saber si lo que usted está tomando es el adecuado y si está funcionando adecuadamente. Entonces, hay diferentes formas de tratar la presión y cuando uno tiene un paciente hipertenso por delante, hay una serie de informaciones que hay que tener clara para tomar la decisión de un tratamiento definitivo. Primero es un diagnóstico adecuado de que usted sea realmente hipertenso, porque hay personas que le suben la presión una sola vez en su vida porque se enfrentan a una situación de estrés, presencian un pleito, un accidente, tienen una situación social importante en el momento y pueden hacer una subida de presión momentáneamente. Y no necesariamente significa que no necesariamente significa que yo esté hipertenso para toda la vida. Sin embargo, cuando usted le sube, aunque sea en estados emocionales muy intensos, en un estrés o algo, pues ya usted tiene una predisposición que hay que vigilarlo más de cerca porque la presión le está subiendo en estados de ansiedad. ¿Cuál es la situación real entonces? Que si usted es diagnosticado entonces de hipertensión, el médico define, bueno, usted me hizo presión que porque le subió en una ocasión, le hice un mapa o le mandé a hacer un monitoreo ambulatorio de presión que se llama, que se le pone un aparatito donde le toma la presión unas 60, 70, 80 veces en el día y eso manda una relación con unas curvas de acuerdo a cómo se mantiene la presión y se diagnostica finalmente para que usted es hipertenso, ahí viene entonces la decisión del tratamiento. Pero esa decisión del tratamiento no es agarrar y darle la pastilla a todo el que va, porque así fuera muy fácil. Ah, mire, esta pastillita le sirve para la presión, pero yo se la voy a dar a todas las personas que están aquí, todos van a responder igual. No funciona así. O sea, para tomar la decisión de un tratamiento antihipertensivo, tú tienes que tomar en cuenta muchísimas cosas. Usted es hombre, es mujer, es negro, es blanco, es alto, es bajito, es flaco, es gordo. O sea, hay una serie de informaciones, tiene un asunto renal, es diabético, no es diabético, entonces de acuerdo a esa información, el médico decide qué le pongo y de ahí va a depender entonces toda esa cantidad, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4. Los tratamientos más modernos estilan que tratemos de juntar 2 o 3 medicamentos en dosis pequeñas, porque eso entonces hace que uno logre controlar muchas vías por la que la presión puede subir. Sin embargo, hay hipertensos leve, que usted con una tabletita, 5 miligramos, vamos a ver, le puse eso y lo controlé. Pero hay otro que usted le pone una de 5, una de 10, una de 20, una de 50, una de 100 y la presión sigue elevada. Entonces, justamente ese es un grupo de pacientes que se llaman pacientes hipertensos de difícil control farmacológico o hipertensión resistente, que es un término que no se usa ya tanto, pero de difícil control farmacológico porque siempre hay opciones. O sea, siempre hay combinaciones farmacológicas para uno y otro paciente que cuando uno logra hacer esa combinación que le ajuste justamente a ese paciente, pues entonces la presión tiende a bajar. ¿Cuál es el problema? Que a veces las personas, cuando tú le indicas 2 o 3 medicamentos porque es un hipertenso así severo, a veces no se toman 3, se toman 1, se toman 2, y ahí viene otro tema que se llama adherencia al tratamiento. Entonces, antes de uno hablar de hipertensión de difícil control farmacológico, hay primero que estar claro de eso. Primero que el paciente se está tomando los medicamentos, que se lo está tomando a las horas que debe tomarlo, que está tomando la cantidad que realmente le indicaron, que se está tomando con la frecuencia que se lo indicaron. Pichardo, pero escúchame, ahí hay un trabajo del cardiólogo, Pichardo. Fuerte. Ahí hay un trabajo no solamente en la medicación, sino en concientizar el paciente y la familia, porque a veces si son muy mayores, hay que auxiliarse. No, es que de hecho todos los pacientes deben ir al consultorio acompañados. Sí. O sea, lo ideal es eso, que usted vaya al consultorio acompañado para que no solo sea usted que reciba la información. Claro. Bien, porque cuando hay una patología en la familia, cuando hay una enfermedad, eso debe convertirse en algo que la familia realmente lo maneje. A veces es peor cuando es una persona ya envejeciente que tú le expliques y que vaya solo, o sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque a veces la persona envejeciente se le olvida una dosis, usan la dosis inadecuada, entonces si tú no tienes el tratamiento ajustado de manera real, tú no puedes hablar de hipertensión todavía de difícil control farmacológico, lo que tú tienes que estar seguro es que se está tomando el medicamento como es.
¿Cuál es el problema en Dominicana? Entiendo, en República Dominicana, donde vivimos, en nuestro país, que el cardiólogo hace el diagnóstico, inicia el tratamiento y lo ideal sería que el paciente tenga un seguimiento, no solo con el cardiólogo, porque a veces el paciente se va para un pueblo. O sea, yo tengo muchísimos pacientes de un pueblo que para mí sería mucho más fácil si yo tengo en ese pueblo una unidad de atención primaria donde hayan médicos con cierto nivel de entrenamiento, sea un médico general o un internista, ¿no? Para que me le dé el seguimiento, por lo menos la primera 4 semanas debería ser semanal. Que yo revise cómo va la presión de ese paciente para saber si el medicamento que se le recién inicia sea el adecuado y está controlando adecuadamente. Pero si se me va para un pueblo y vuelve a verme en 3 meses, probablemente no sepa cómo están sus niveles tensionales. Entonces, si hay un seguimiento de esa unidad de atención primaria donde se pueda hacer ese movimiento y ese chequeo de la presión, que existe en otras formas, existe un chequeo de la presión denominado AMPA, que es la que la persona se toma directamente con un aparatito después que el médico le enseña, porque eso es otra cosa que a cualquiera lo vuelve loco, y yo se lo digo frecuentemente a mis pacientes en el consultorio: mire, tráigame de su casa el aparatito hipertenso ese que usted tiene, el hipertensito que usted tiene, tráigamelo, porque a veces la persona se toma la presión con ese aparatito, idealmente el que va en el antebrazo, no el que va en la muñeca, el que va en la muñeca, ese no está autorizado por la FDA para dar seguimiento de AMPA, o sea, de monitoreo de la presión arterial en casa, sino el que va arriba, o sea, el que va en el antebrazo, que es un poco más fidedigno, más específico. Pero debe haber algunas posiciones en que se tome la presión, debe haber algunos lugares específicos, un momento específico. No es que usted llegó de hacer ejercicio corriendo y me tomé un café, acabé de comer. O sea, hay una serie de informaciones que uno lo habla con el paciente en el consultorio para justamente tener un chequeo de la presión en la casa que sea confiable, que sea objetivo. Pichardo, tú acabas de hablar de hacer un trabajo que es, yo no sé, pero ya tú estás hablando como un tipo gerencial. Hablando de que si tenemos en los pueblos algunos internistas que puedan monitorear esos pacientes, yo creo que eso es es un reto y es una visión muy loable, Pichardo, porque realmente lo que hay que tener cierta comunicación y que se cree una red, aunque no tenga que ser específicamente del Servicio Nacional de Salud, pero que haya una red que se le dé, pero que esté capacitada, Pichardo. Ante todo es eso, por eso que te digo, médicos que tengan un entrenamiento, pueden ser médicos generales, pero que se reciban realmente el entrenamiento de darle el seguimiento. No es lo que ocurre, lamentablemente, en algunas UNAD que han creado justamente las ARS, que le han puesto en los diferentes centros o en las diferentes plazas de la ciudad de Santo Domingo, que uno ve al paciente como cardiólogo y, no, mire, usted tiene que ir a tal sitio para que le den el medicamento, y lo que hacen allá entonces es que me le cambian el medicamento. O le dan el medicamento genérico más económico. Que no pertenecen al Servicio Nacional de Salud. No pertenecen al Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo hace, Pichardo? Pero ahora yo me entero, Pichardo, yo no sabía que... Todas esas son de las cosas que se han inventado debajo de la manga. Que tienen que revisar. Porque no es para que me le cambie el tratamiento. O sea, usted... normalmente lo que están ahí son médicos generales, un médico internista, y puede ver incluso algún cardiólogo. Pero la idea de eso no es que usted vea al paciente por una primera vez, que eso lo veo enormemente, creo que falta como incluso de cortesía, que si usted ve al paciente por primera vez y lo que haga sea no darle un seguimiento y ese chequeo para ver que todo está, sino hacer cambios a un paciente donde usted realmente, eso pasó ayer, que para mí en la consulta fue algo como penoso. Dice, wow, pero ¿por qué le cambiaron todo? O sea, porque él justamente, no, que ese es el que me dan. Entonces, eso ahí crea entonces un problema serio de un asunto de adherencia al tratamiento, de realmente saber si el paciente está controlado adecuadamente con los medicamentos que le puso el médico, que conoce su caso, que examinó adecuadamente a ese paciente, que hizo estudios para llegar a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento objetivo que pueda controlar la presión a largo plazo. Pichardo, pero mira, es un problema serio. ¿Y ese paciente quién lo defiende? Jesucristo, ¿no? Nosotros los médicos tenemos que defenderlo obligatoriamente y tratar de orientarlos que entiendan el proceso. Ojalá que la señora y su hija que fueron a verme ayer vean que sí, tienen quien la defienda, porque yo le dije, no, es que no es posible. O sea, si lo vio un médico que se ha formado, que es médico general, que hizo medicina interna 3 años y que hizo 3 años de cardiología, o sea, estamos hablando de que tiene 13, 14 años de formación médica,
para llegar a un diagnóstico que logre controlar su presión y que lo mantenga lo mejor posible. Y teniendo en cuenta lo que mencioné al principio, es hombre, es mujer, es alto, es bajo, es flaco, es gordo, es diabético, es de tez oscura, porque toda esa información uno la toma en cuenta al momento de instalar un tratamiento justamente para evitar que el paciente le haga a uno una hipertensión no controlada, que a veces no es porque el paciente per se tiene condición, que a veces pasa. O sea, la hipertensión de difícil control farmacológico, pueden haber razones intrínsecas del paciente que hay que descubrirla, o sea, hay que ver si es que el paciente realmente tiene alguna condición renal, tiene una enfermedad o lo denominada un feocromocitoma, que son entonces lo que llaman hipertensión secundaria a una condición por la que no la logro controlar adecuadamente. O sea, si ya el médico definió bien todo eso, investigó y el paciente no tiene una condición que produzca una hipertensión secundaria, y le instaló un tratamiento, es un asunto de llevarlo adecuadamente y de que si alguien me va a ayudar, que lo acepto perfectamente, que yo lo acepto, que sí, y estoy de acuerdo de que si el paciente necesita ir a un seguimiento antes de volver a la consulta del cardiólogo, puedes ir perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo que sería lo correcto? Si encuentro que el paciente no está controlado, una notita de referencia, mire, distinguido colega, donde usted fue este paciente, pero vino de nosotros y está descontrolado, a ver si puede revisar el tratamiento y demás. No comenzará a cambiar. Entonces, Ibe, lo que quiero iniciar y que quería ir desde el inicio, es que la gente entienda que no para todo el mundo funciona la misma pastilla. Eso yo quiero que tengan ese concepto claro. O sea, hay personas que con una sola pastilla se controla la presión, pero hay otras personas que necesitan 5 pastillas para controlarse la presión y eso no significa que el médico que le vio a aquel sabe menos o sabe más y que el que vio el que está usando 5 sabe menos o sabe más. Simplemente que hay personas que no responden a una sola medicación. Y eso de los rasgos que tú hablas de tomar a considerar, Pichardo, eso es hasta en la boca, porque no es lo mismo los dientes de una persona con todas esas características que tú acabas de mencionar. Son dientes diferentes, son longitudes diferentes, hasta la calidad del esmalte es diferente. Entonces, todo eso se valora antes de hacer un tratamiento. Hay otra cosa también en cuanto al número, que quiero que también es que no se me quede esto de manera rápida, que ya no están haciendo señas que se acabó el tiempo, pero de manera rápida, señores. A veces hay personas que van al médico de primera vez y a uno se le indica un medicamento que su composición dice de 5 miligramos, por ejemplo. Pero van a otro médico, otro paciente, un vecino, le indicó un medicamento que la composición de ese medicamento o la cantidad de miligramos es de 300 miligramos. Y dice, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Usted fue a ese doctor y lo que le indicó una pastillita de 5. Pero fui donde este doctor y me indica 300. ¿Será que yo me estoy muriendo? Que me indicó a mí de 300 o que la presión mía me... No, no funciona así, señores. O sea, dependiendo del tipo de medicamento, dónde actúa el medicamento, la clase de medicamento, será la cantidad de miligramos y no tiene que ver precisamente con que esté mejor o peor. Es un asunto de decisión por lo que le decía inicialmente, de acuerdo realmente a lo que usted necesite como paciente y a su condición propia particular como ser humano. Señores, muchísimas gracias. Nosotros queremos que... Este tema a mí me encantó, Pichardo, porque lo veo mucho y es importante que la gente entienda. No todos somos iguales, todos tenemos el organismo diferente y necesitamos medicación diferente. Señores, gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. Recuerden sintonizar el próximo jueves. También recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube, el Dr. Pichardo y también Glucodón. También me pueden seguir a mí en mis redes sociales como Glucodón o Ibe Gómez. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos el jueves. Dios mediante.